Entonces ya tengo ahí la matriz. ¿Qué fue lo que hice? Pues lo que he estado repitiendo. La columna 1 de A, esta significa notación columna 1. Noten cómo he puesto un y eso significa que las filas se van moviendo, pero entonces aquí le llamo 1. Entonces la columna 1 justamente son los coeficientes de la variable x sub 1. Entonces todos los coeficientes de la variable x sub 1 están aquí. Entonces tenemos 1, 1 y 2. Para la columna 2 de la matriz A, pues de forma equivalente son los coeficientes de la variable x sub 2. Entonces tenemos 3, aquí está el 3, 4, aquí está el 4 y 5. Y acá está el 5. De forma análoga, los coeficientes para de la variable aleatoria x3, pues son de la columna 3 de esta matriz. De hecho, voy a cambiar un poco acá la notación. En vez de llamarle C, lo voy a llamar A para hacer notar que son las columnas de la matriz A. Entonces aquí es A subíndice es I1, quiere decir que I, ese que siempre representa el número de filas, pues ese se recorre, o sea, se va cambiando, pero la columna está fija, es la columna 1. Y tenemos A I sub 2, es la columna 2 de la matriz A y son los coeficientes de la variable aleatoria x sub 2. Perdón, de la variable determinista. Una sub i3 es la columna 3 y está formada por todos los coeficientes de la variable x sub 3. Entonces es así como formamos A. Entonces recordemos, es escribir nuestro sistema de ecuaciones lineales como una matriz A que está multiplicando a un vector que le llamamos X, que es igual a B, otro vector. Entonces ahora vamos a ver cómo se forma X y cómo se forma B. El vector X, y siguiendo la notación estándar universal que normalmente se sigue en matemáticas, pues me va a representar las variables aleatorias. Entonces es muy sencillo, el vector X es el vector cuyas entradas, cada uno de sus elementos son las variables del sistema. Es el vector que tiene como elementos x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y pues usamos la notación de vectores. Entonces este es el que tiene estos elementos. Y finalmente el vector B, ese vector es el que va a estar formado por los números que están después de la igualdad. Es decir, su primer elemento, 25.000. Entonces noten cómo si mi primer elemento del vector X es X1, entonces aquí esta es el correspondiente para B, después es 20.000 y el último elemento de este vector son los 55.000. Entonces, estos son los tres elementos que tienen que ser que cuando yo multiplico A por el vector X, esto tiene que ser igual al vector B. Y bueno, pues es muy de que esto es así. Si
primero verificamos. Entonces, si no es así, entonces estamos colocando mal nuestras matrices y vectores. Entonces, esta matriz de tamaño 3 por 3. Este vector es de tamaño 3 por 1. Entonces, está efectivamente este producto AX. Y cuando se hace ese producto, nos tiene que dar como resultado, el resultado de realizar este producto, tiene que ser un vector de tamaño 3 por 1, que es justamente el tamaño del vector B. Y además, cuando nosotros hacemos el producto, pues tiene que efectivamente regresarse al sistema de ecuaciones lineales original. Entonces, si ordenamos mal las columnas de la matriz A o colocamos mal los elementos del vector X o los elementos del vector B, entonces cuando hagamos el producto no nos va a regresar el sistema original. Es por esto que hacemos el orden correcto. Entonces, si cambiamos los coeficientes, es decir, acá colocamos x2 y de este lado colocamos x1, pues entonces tendríamos x1 pasarlo a este y x2 pasarlo a este lugar. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Pues si hacemos el producto de A por el vector X, pues me tiene que dar las ecuaciones lineales que tengo del lado izquierdo de este sistema. Y todo esto, para que tenga sentido, que es lo que queremos resolver, pues tiene que ser igual a justamente los elementos que estamos planteando del lado derecho de este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, en conclusión, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales con n incógnitas y m ecuaciones, entonces la matriz o su representación matricial, entonces vamos a escribirlo aquí, y ahí tenemos quién es la matriz A, quién es el vector X y quién es el vector B. Entonces, este sí voy a llamar 1. Este, pues se puede representar como A por X y es igual a B, donde A es esta matriz. Entonces, noten cómo todos los coeficientes de la primera variable aleatoria que estamos escribiéndolos como elementos de matrices, estamos ya entonces estos A11, A1, etcétera, hasta AM1, es decir, tenemos M ecuaciones, justamente los elementos que forman parte de la primera columna de A, como en el ejemplo que estábamos. Lo mismo pasa con los coeficientes de la variable aleatoria x sub 2. Estos elementos que están aquí, pues son justamente la columna 2 de la matriz A. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última variable, que en este caso es x sub n, es decir, tenemos n variables. Entonces todos sus coeficientes A1n, A2n son la columna n de nuestra matriz A. Y pues lo que estábamos comentando también es que tiene tantas filas como número de ecuaciones. Entonces, estas son, si lo vemos de forma horizontal, cada uno A11, A12 hasta 1n son justamente todos los coeficientes que aparecen aquí en la primera ecuación. Y los siguientes A21 hasta A2n pues son la fila 2. Y AM sub 1 hasta A pues es la última fila de nuestra matriz A. Y un argumento semejante, ejemplo, es para revisar quiénes son los elementos del vector X. Los elementos del vector X son justamente estos que estoy señalando en color azul y son todas variables, x1 hasta xn. ¿Y quiénes son los elementos del vector B? Pues son justamente estos números que están del lado derecho
de la igualdad de nuestros lineales, B1 hasta Bn. Entonces, de esta forma, podemos representar cualquier sistema de ecuaciones lineales en forma matricial. Y esto vamos a usar ahora para poder encontrar la solución de este tipo de problemas. Entonces, lo que veremos más adelante es cómo usar todo lo que vamos a ir aprendiendo de matrices para resolver estos sistemas de ecuaciones lineales.